Bienvenidas y bienvenidos a Ya lo dijo la Corte, el programa en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados de la controversia constitucional 56, diagonal 2020, que es un importante asunto a partir del cual vamos a poder analizar el tema delicado, el tema importante para todas y todos nosotros aquí en México, del agua, del agua. ¿Cuál es el régimen jurídico del agua? ¿Qué es lo que la Constitución establece en esta materia? Y para entender el alcance de esta sentencia, le doy la bienvenida al programa a Jazmín Bonilla. Jazmín, nuevamente Miguel, bienvenida, ¿qué ya lo tal? dijo la Corte. Muchas gracias, Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos. Eso, gracias. Y también Alfredo Narváez. Alfredo, bienvenido. Hola Miguel, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, eres muy amable. Pues empezamos contigo, Alfredo. Cuéntanos cómo es que el caso llega a la Corte. Se trata de una controversia constitucional. ¿Qué es, quién acude? ¿Qué es lo que solicita? ¿Cómo se traba toda la discusión que finalmente termina resolviendo el Tribunal Constitucional de México? Bueno, lo que hay que saber primero es que hay un problema de agua, de escasez de agua en el norte de México, muy evidente, y este asunto es simplemente una de las consecuencias de este problema. ¿Qué sucedió? Nosotros tenemos, o sea, el Estado mexicano tiene suscrito un tratado internacional de aguas con los Estados Unidos de América respecto de los ríos fronterizos, básicamente el río Bravo. Y en ese acuerdo que existe desde el 44, me parece, pues nos obligamos los dos países a darnos en determinado tiempo cierta cantidad de agua. Y con motivo de ese tratado, pues nosotros incurrimos en un adeudo, porque si no llegas a lo que debes de pagar o lo que debes de cubrir en cada ciclo, tienes que cubrirlo en el ciclo siguiente. Se rige esto en ciclos de 5 años. Pero cambio climático, escasez, total, no cumplimos todo lo que debíamos pagar a los Estados Unidos, entonces quedamos obligados a pagar en este nuevo término de 5 años que vencía a finales de año de 2020. Entonces, el presidente de la República ordenó que el faltante se cubriera con aguas que estaban en presas en el estado de Chihuahua. La boquilla y el granero es como se conocen estas presas. El Ejecutivo Federal da la orden de que se cubran esos adeudos con esas aguas y entonces ahí generó un problema que salió en la tele, en las noticias, hubo Problema golpes incluso social, ¿verdad? social, completamente social. Y bueno, dentro de este problema, muchos municipios de Chihuahua se aliaron y vinieron en total, creo que 21 municipios, aunque no todas sus controversias fueron procedentes, pero vinieron alrededor de 20 municipios a interponer controversias constitucionales, cada uno por su propio derecho, ajá, pero respecto de los mismos actos. Algunas demandas variaban en lo que impugnaban, pero muchos impugnaban varios actos, entre ellos una importante omisión, que es la de expedir la Ley General de Aguas en los términos de una reforma constitucional que había tenido lugar en 2012, donde se había obligado al Congreso a expedir esta ley. Bueno, esa omisión, la reglamentación de la Ley de Aguas Nacionales y varios actos en específico, como la orden de enviar el agua a los Estados Unidos para cumplir con el tratado, la utilización de la Guardia Nacional en ejecutar esa orden, acuerdos de sequía de la Conagua, en fin, varios actos cuya constitucionalidad se impugnó y entonces pues la Corte se tuvo que enfrentar a todos estos asuntos. Y el 56, es aquel asunto donde se impugnan todos los actos que se impugnan en las demás demandas, por eso es el que se ve primero, porque ya si varía algún acto u otro, pues
no importa, se puede resolver en su mayoría el asunto, ¿no? Correcto. Eso es básicamente. Muchas gracias, Alfredo. Vamos contigo, Jazmín. A ver, te planteo primero lo de la omisión, porque llama la atención, lo dice muy bien Alfredo, que la reforma constitucional es del 2012 y el transitorio daba un plazo perentorio que estaba claramente vencido. Incluso la propia sentencia, pues, tiene un diálogo con el Poder Legislativo en el sentido que si la pandemia, la crisis sanitaria pudo justificar el retraso, pero la propia Corte dice, oigan, pero es que esto no es de la pandemia, esto viene de hace ya más de un lustro, en fin. Cuéntanos esa parte de la omisión. Bueno, aquí para entender el tema de las omisiones, quizás hace falta un poquito contextualizar qué es lo que ha dicho la Corte en general sobre las omisiones. Y omisiones legislativas, porque las omisiones de actuar, yo creo que en el mundo de la abogacía conocemos muy bien como el típico ejemplo de omisión, la falta de respuesta a una petición. Pero no estamos en ese caso, estamos en el caso en el que el legislador no actúa, ¿no? El legislador que tiene a su cargo la obligación de hacer leyes no actúa. Entonces, pues la Corte ha desarrollado una, digamos, teoría sobre las omisiones, clasificándolas de la siguiente manera. Dice, a ver, pueden existir omisiones absolutas u omisiones relativas. Las omisiones absolutas son aquellas en las que el legislador no legisla, no hay nada, ¿no? O sea, simplemente no hay ley. Luego están las omisiones relativas. Las omisiones relativas son aquellas en las que sí hay ley, pero dentro de la ley hay alguna omisión, algo le faltó regular al legislador, ¿no? Y a su vez, las absolutas y las relativas se pueden dividir en de ejercicio obligatorio o de ejercicio potestativo. Palabras sencillas, ejercicio obligatorio es, hay una disposición, ya sea constitucional o legal, que obliga a legislar. Y las de ejercicio potestativo son aquellas en las que pues, el legislador si quiere, regula, si no quiere, no regula. Entonces, ya muy reducido es absolutas de ejercicio obligatorio, absolutas de ejercicio potestativo, relativas obligatorias, relativas potestativas. Aquí lo que se plantea en este caso es una omisión absoluta de ejercicio obligatorio, porque nos dicen, debías emitir una ley general de aguas que no ha sido emitida, ahí está la parte absoluta, ¿no? De la omisión absoluta, y tenías que hacerlo porque la reforma del 2012, como dice Alfredo, te obligaba a hacerlo. El poder reformador de la Constitución te obligó. No es que tú quieras hacerlo, no es que esté en tu ámbito de competencias discrecional decidir emitir una ley general de aguas. Se trata de que el poder reformador de la Constitución te obligaba a emitir un ordenamiento. Y pareciera que no, pero es más frecuente de lo que creemos que el legislador no cumpla dentro de los plazos que da la Constitución. Pasó con la reforma laboral, pasó con la reforma civil. Bueno, con la ley de amparo. Pasó con la ley de amparo. La ley de amparo, imagínate. Por ejemplo, por ahí creo que está también pendiente un cumplimiento. Esto no es propiamente legislativo, sino un poco más hacia el lado ejecutivo, pero también es una omisión en el tema de cannabis. ¿No? Está por ahí pendiente el cumplimiento de la regulación en materia de cannabis de uso medicinal e industrial. Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Exacto. Entonces, sí, ahí. Es más frecuente de lo que creemos. Alguna vez aquí platicamos sobre la traducción a textos de lenguas indígenas y la actualización de las leyes, leyes de responsabilidades patrimoniales. Ley General de Medios Alternos de Solución de Controversias, que también está ordenada por la reforma de 2017. Exactamente. Entonces, pareciera que no, pero es más frecuente de lo que creemos. Claro, también la Constitución establece algunos periodos ordinarios de sesiones del Congreso y entonces dentro de esos periodos se tiene que emitir toda la regulación y esa es una de las cosas que alegan en esta controversia, justamente. Pero si nos fijamos en los casos específicos que acabas de citar, y esta sentencia lo ilustra muy bien, realmente ya el no hacer del Congreso se prolonga hasta límites inaceptables, o sea... Indefinidamente. Indefinidamente. Estamos hablando de años y años y años. Vaya, aquí estamos hablando pues casi de una década. Sí. Y así es como, todos estos ejemplos que he mencionado, todos han llegado a la Corte. Sí. La de textos indígenas, la reforma laboral, del Código de Procedimientos Civiles, las de leyes de responsabilidades patrimoniales, todos han llegado y por vía de omisión, justamente porque ya se permite reclamar las omisiones legislativas. Antes no se podía, ¿no? Entonces también es una puerta que ya está abierta.
Oye, y hay una parte en la sentencia muy, muy buena en donde se dice, bueno, pero es que no hayan podido, porque otros asuntos, cuando se ha querido y ha habido voluntad política, han salido. No es que en esta década no se haya legislado. Es un poco el principio general del derecho del que quiere puede, ¿no? Sí, Es sí, un sí, poco sí, manejarnos así. Y justamente la sentencia lo pone en manifiesto. Lo primero que tenemos ahí que dicen, oye, pero pues es que la pandemia, es ¿no? O correcto. sea, ¿cómo quieres que sesiones en pandemia? Y la verdad es que en la sentencia se les da una solución diciendo, ok, sí, la pandemia y lo que quieras, pero en pandemia sesionaste. Sí, Y además, esto no, o sea, esta reforma no es del 19, ¿no? No es del 2019, del 2020 en que entramos en pandemia. Esta reforma es del 2012. Entonces, por lo menos para cuando entramos en pandemia y la sentencia lo explica y lo dice, digamos, como los efectos más fuertes de la pandemia comenzaron en marzo del 2020. es ¿Y correcto. qué hiciste los 7 años anteriores? ¿No? Nada, Entonces, y nada. además se expone, y en todos esos años has emitido leyes que han sido de relevancia nacional, o sea, Sí. no es que no hayas podido, ¿no? Hay Entonces, que decirlo con todas letras que decía Jazmín, no se ha querido. exacto. Por eso yo decía, el que quiere puede, No ¿no? sé. O sea, sí es. Pero es una orden de la Constitución. Estamos ciertos de que están violando la Constitución. Bueno, que ahí es entró en un debate interesante, ¿no? De hasta dónde medimos en una controversia si basta la existencia de la omisión para considerar que está en controversia, ya lo veremos más adelante, violada la Constitución, o como se mediría en una acción de inconstitucionalidad quizás, o si hay que analizar alguna otra cosa que es la materia propia de las controversias, que es la competencia, que Claro. sí se afecte verdaderamente un ámbito competencial del municipio. Y lo platicaremos porque siendo ley general, pues evidentemente hay facultades concurrentes, pero ahorita lo platicamos. Regreso contigo, Alfredo, para plantearte esto por lo que respecta a la materia. Tú Sí, mismo señalabas, y creo que las personas que estén viendo el programa lo podrán advertir de manera muy clara, que el tema del agua es un tema de urgencia. Y decías en los estados del norte, yo diría también en los estados del centro, de la mitad para arriba de la República Mexicana hay un problema de escasez impresionante. Estoy pensando en la zona del Bajío, por ejemplo, claro. Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, una parte de Jalisco, Zacatecas incluso, Durango. Bueno, pues es una crisis hídrica muy importante. Te pregunto por eso. Y luego la materia misma del agua, porque cuando hablamos del agua, la sentencia lo explica, hablamos de varias cosas. Sí, El régimen jurídico del agua no tiene una única manifestación, tiene diversos rasgos en el texto de nuestra Carta Magna. Empecemos por esto o por lo de la crisis. Adelante. bueno, el régimen jurídico del agua se ha ido complejizando yo veo dos motivos así evidentes, ¿no? Uno es que el régimen del agua original es el artículo 27 de la Constitución. Y bueno, después de este régimen del 27, donde se dice que las aguas son propiedad de la nación y es un párrafo súper prolijo que te explica cuáles son las aguas nacionales y entonces el resto es aguas no nacionales, ¿no? Pero la gran mayoría, todo lo que abarca ese párrafo, pues son aguas nacionales. Después se incorpora a la Constitución el agua como derecho humano. Entonces, el agua como derecho humano no necesariamente es toda esa agua de las aguas nacionales, porque el agua como derecho humano se refiere al agua para consumo humano y doméstico, o sea, agua potable, Sí. que es lo que abarca el mínimo vital. Entonces, eso entra al régimen constitucional. Y entonces tienes ahora dos artículos, yo no voy a decir contradictorios, simplemente tienes dos regímenes que se hicieron en un tiempo distinto, lo que implicaba necesariamente tener que regularlo a través de una ley general de aguas. Aquí hay un punto, perdón que te Sí, interrumpa. ¿Esa ley general puede aglutinar los dos aspectos? sí puede, desde luego. O debe? Yo no sé si en técnica legislativa qué sea lo mejor, pero el hecho es que sí se deben regular los dos aspectos, porque el artículo 27 constitucional
habla en su parte del agua, pues regula todo lo que es la administración del agua em, como una facultad del Ejecutivo Federal, ¿no? Sí. Y eso se tiene que empatar necesariamente con cómo el Estado, no el Ejecutivo Federal, sino el Estado mexicano cumple sus obligaciones del derecho humano al agua. Correcto. Entonces, esto tiene, o sea, no sé si deben estar en un mismo ordenamiento, pero tiene que haber cierta consistencia en cómo se regula una cosa u Parecería otra. más lógico que sí se incorporaran las dos perspectivas en un orden. Ya el Poder Legislativo lo tendrá en su momento que decidir, etcétera, pero no, en una visión integral Sí, del régimen jurídico del agua, sí. pues parecería que sí tendría lugar una única regulación. Porque Des- si ya de por sí se han tardado una década, ahora imagínate que tengan que hacer 2 leyes, claro, ¿no? O más. el temor de quien, o sea, de los que quieren de los que se oponen a que esté en un solo lugar, es que van a decir, nada más vamos a pegarle a la ley de aguas nacionales vigente un par de cosas que dice la Constitución en relación con los derechos humanos. Pero ahí, o sea, el diablo está en los detalles, ¿no? Y entonces es importante que, que se defina bien qué es la gestión del agua, Correcto. que es ese concepto que engloba la participación de todos, porque el artículo 4 dice que Estado, Federación, municipios, sociedad civil y ciudadanía tiene derecho a participar en la gestión del agua. Sí. Y eso, entonces, a un lector lego, te va a decir, entonces, ¿por qué no todos ellos tienen derecho a administrar el agua? ¿Cuál es la diferencia entre gestión del artículo 4 y administración del artículo 27? Que la sentencia también lo... Pues sí, lo explica la sentencia, aunque esa explicación tampoco fue unánime. O sea, hay algún voto concurrente ahí que dice, no, esta distinción yo no la comparto, o sí, pero con ciertos matices. Entonces, eso sí tiene que quedar bien definido en la ley, porque pues, se generan estos problemas que al final los municipios de Chihuahua decían, no, yo tengo derecho a decidir que no se vaya esa agua a Estados Unidos, porque el artículo 4 dice gestión. Sí. Y entonces la Corte le tiene que decir, no, a ver, tenemos que distinguir entre lo que es la gestión, qué procesos en el ciclo del agua son parte de esa gestión y qué otros son actos de administración y dominio de las aguas nacionales en términos del 27. Porque si no distingues eso, pues vas a pensar que tienes derecho a todo y entonces sin tu autorización de un solo municipio vas a bloquear el cumplimiento de un tratado internacional. Exacto. Que ahí está la cuestión delicada. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación sobre la controversia constitucional 56/2020 y ya lo han escuchado de voz de nuestros invitados, el delicado, el importante y probablemente en el futuro cada vez más complejo problema del agua en México. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa Ya lo dijo la Corte para continuar en la conversación con nuestros invitados sobre la controversia constitucional 56/2020 y el tema del agua. A ver, voy contigo, Jazmín Monilla, para plantearte esto que apuntaba Alfredo antes del corte. Por un lado está la omisión legislativa, la omisión de regular todo el tema del agua. Lo vamos a platicar también, las facultades de los municipios, cómo es una temática que se distribuye competencialmente a lo largo del Estado mexicano, pero te añado una variable que en la sentencia se estudia y Alfredo lo mencionaba, un tratado internacional, porque aquí ya estamos hablando de la diplomacia, estamos hablando de las relaciones internacionales y esas sí quedan a cargo de un poder del Estado, que es el Poder Ejecutivo, también por mandato constitucional. ¿Qué implica? ¿Qué implica que aquí esté todo esto, pero además agrégale el tratado internacional? Y te añado una variable, la realidad social. Bueno, Porque todo quizá bien. Sí, qué bueno. cuando ¿no? se suscribe el tratado internacional, quizás Allá en aquel entonces, en los años 40 del siglo pasado, 80 años hace. en los años 40, pues no había
calentamiento global en la mente de las personas, no había el pensamiento de crisis del agua. Digo, actualmente estamos viendo, pues ya, creo que a inicios de la pandemia, si no me recuerdo, pues ya se declaró que en Sudáfrica ya no hay agua, Sí. ¿no? No, Entonces, y en y ahí muchos vamos. países. Entonces, creo que esta variable de la realidad es lo que acota quizás la importancia o la relevancia de la suscripción del tratado. ¿Por qué? Porque por un lado, la Constitución exige el cumplimiento de los tratados internacionales. O no puede, si vas a suscribir un tratado, suscribir es firmar, para quienes no entiendan cómo viene el concepto de suscripción. Si vas a firmar un tratado es porque te vas a comprometer, ¿no? Y además es un tratado, como bien lo decía Alfredo, que dice, tienes un plazo de 5 años para darme el agua que yo necesito que me des. Y si no cumples estos 5 años, pues no pasa nada. Pero en los siguientes 5 me cumples lo que me toca en esos 5 más lo que me debes, ¿no? Y entonces también se genera una crisis, pues, política derivada de la realidad, porque ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? ¿Qué hago primero? ¿Surto de agua a mi ciudadanía o cumplo con mi tratado internacional? Porque la Constitución me obliga a cumplir el tratado, pero también me obliga a que la ciudadanía mexicana reciba el agua que tiene que recibir para satisfacer más sus necesidades, sumado a lo que también decía Alfredo, artículo 4 constitucional. Claro. Ya no solo es el régimen de propiedad de aguas de la nación, de quién es el agua mía, no, ahora es el agua vista como un derecho fundamental, ¿cómo se luego llegar a la ciudadanía? Para beber, para bañarse, para evitar enfermedades, toda esta visión integral que seguramente ya hemos platicado mucho aquí Y también la agricultura, ¿no? Un porcentaje importante de consumo de agua en el país, pues va para destinos agrícolas que permiten a su vez generar alimentos para que las personas puedan consumirlos. O sea, que está- además el cumplimiento de un tratado, por un lado, o sea, primer complejidad, ¿cómo hago para cumplir con un país y cumplir con mi país? ¿No? O correcto. sea, por una parte está eso. Y por otra parte también están las sanciones en las que puedes incurrir como Estado mexicano ante el incumplimiento de un tratado. Entonces tengo que evitar, por un lado, que me lleven a un arbitraje internacional, que me lleven a un juicio internacional, por así decirlo, y por otro lado también tengo que evitar que mi ciudadanía se queje. Y lo que viene a plantear aquí el municipio es, oye, pues está muy bien que tengas que cumplir allá, pero yo tengo que cumplir servicios de alcantarillado, o sea, todos los servicios que están de hacer llegar el agua a las personas que viven en el municipio, a cargo de los municipios, agua potable, alcantarillado, yo tengo que cumplir con los ciudadanos. Y si a eso le sumamos que hay una crisis de sequía en el país, creo que la gran interrogante es, ¿cómo le vas a hacer para cumplir con Estados Unidos de Norteamérica y además cumplir con el país? Y el 133 constitucional lo explica la sentencia. En el momento en el que un tratado está hecho como dice que se tiene que hacer, suscrito, firmado por el Ejecutivo, ratificado por el Senado, es ley suprema de toda la Unión. ¿Qué quiere decir esto? Que el tratado tiene el mismo peso que cualquier normativa mexicana, que además también ahí podríamos entrar horas en otro debate, porque la Corte ya resolvió el tema de derechos humanos, tratados de derechos humanos están dentro del parámetro de regularidad constitucional, al mismo nivel que la Constitución, pero por ahí queda pendiente aquella discusión y los que no son derechos humanos, ¿qué jerarquía normativa tienen? Al igual que la Constitución, por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes federales, igual que las leyes generales, igual que las leyes federales, y en dónde entraría entonces la Ley General de Aguas. O sea, también es una crisis normativa decidir qué prevalencia tiene el tratado internacional. Esa discusión está pendiente, ¿verdad? Sí, lo que La de jerarquía de tratados. que no tienen que ver con Que normas de derechos humanos. Y además, también aquí, o sea, si queremos como hacer esto un galimatías todavía más grande, ¿qué carácter le vamos a dar a este tratado? Porque en los años 40 los derechos humanos ni por aquí, ¿no? O sea, yo Sí, creo, no, dicen. pero es un tratado de aguas. Le Y vamos a dar carácter de tratado de derechos humanos porque el cuarto constitucional ya reconoce el agua como un derecho humano. muchos años después incorporó esa visión, ¿verdad? Ya de derechos humanos, pero no, cuando en su momento se firma y ratifica, esa idea no estaba ahí. Por supuesto que no, pues estamos hablando es más, ahorita ya entendemos a los derechos humanos como indivisibles, interdependientes, ya no hay jerarquía entre los derechos humanos. ¿Qué te gusta? Para los años 70, 80 se empezó a hablar de los derechos de primera generación, segunda generación, tercera y cuarta. El derecho al agua no es un derecho de primera generación. Los de primera generación fueron los derechos civiles, pensemos en la Segunda Guerra Mundial, los que nos urgía cuidar después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces es un tema, o sea,
por la parte, digamos, procesal, está muy interesante por el Sí. tema de la interpretación, de qué valor le voy a dar al tratado, las competencias, hasta dónde el municipio tiene la gestión y qué significa, hasta dónde el Ejecutivo la administración y qué significa. Por el tema de la realidad social, cómo tú, Estado mexicano, vas a cumplir artículo 4 y artículo 133, que es tratado y disposición del agua. Y por el tema jurídico, tiene muchas implicaciones también. O sea, eventualmente decidir qué jerarquía normativa tiene este tratado en relación con la Ley General de Aguas, en dónde va a quedar. Es una complejidad bastante interesante. O sea que la lectura de la sentencia, Jazmín, es enormemente enriquecedora, porque Así nos es. plantea todos estos dilemas. Y lo de jerarquía de tratados, sí, viene el último criterio, si mal no recuerdo, es el del 2005, aquel famoso amparo McCain, que sí definió que los tratados están por arriba de toda la legislación. Creo que no se ha modificado Pero ha ese venido criterio. en pura tesis aislada, ¿eh? Me aparto del criterio Sí, anterior, pero pero es lo no, que pero hay, sí, pero es lo que hay, exacto. Lo es lo que último hay. que tenemos es, Sí, si no mal recuerdo, lo último que tenemos, espero no estarme equivocando, es por encima de las leyes federales, pero por debajo de la Constitución. por debajo de la Constitución. Alfredo, el tema de las competencias, lo decía Jazmín. El municipio se le reconoce legitimación activa para acudir ante la Corte. Se entiende, por tanto, que participa de alguna manera en el tema del agua. Cuéntanos cómo está el dilema o el debate aquí competencial puramente. Bueno, em, hay que aclarar que las controversias constitucionales son un mecanismo, o sea, un medio de impugnación diseñado en principio para proteger las atribuciones constitucionales originarias de los entes legitimados para interponer las controversias, ¿no? Y en relación con el agua, los municipios claramente, por disposición del 115 constitucional, tienen determinadas atribuciones constitucionales en materia de agua, eh, que son las de los servicios públicos relacionados con el agua potable, alcantarillado, lo que ya mencionaba Jazmín. Bueno, ellos, para poder acudir a la controversia constitucional, necesitan acreditar que el acto impugnado, o sea, ya sea la omisión o la regulación o los actos de la Guardia Nacional, que ese acto les genera una afectación en sus atribuciones constitucionales originarias. Esto es un requisito, como el principio de afectación en el amparo, Ujú. en un derecho fundamental. Bueno, viéndolo desde la perspectiva de la cachucha de las autoridades o de los órganos públicos, ellos necesitan acreditar una afectación a la esfera competencial que tienen reconocida en la Constitución. Entonces, hay un detalle importante. Los municipios tienen legitimación para venir a promover este tipo de asuntos respecto de agua, pero la Corte no se las ha reconocido a los estados, a las entidades, porque la Corte ha dicho que los estados no tienen atribuciones originarias, digámoslo así, en materia de agua, o bueno, no estas que alegaba violadas el municipio. El municipio dice, yo tengo que proveer agua potable, este tipo de cosas. O sea, en el caso del municipio, tienes el artículo 115. Exacto. En el caso de los estados, tienes solamente tu participación como facultad concurrente. Ajá. Entonces tendrías que alegar una violación a tus derechos de gestión. Pero tú como estado no puedes venir a impugnar lo del agua potable porque no es tu atribución. Correcto. Ese es el quid. Entonces, estos municipios vienen y acreditan interés porque tienen la facultad de proveer estos servicios de agua, aunque hay un cúmulo de estas controversias que no se resolvieron idéntico a estas, porque vinieron algunos municipios que no son de la cuenca del río Bravo. Y entonces, en ese caso, solo se les reconoció legitimación para impugnar la omisión legislativa, porque les afecta, pero en ese caso se dijo, si no eres parte de la cuenca del río Bravo, que el presidente haya ordenado que las aguas que están en la cuenca del río Bravo se vayan a Estados Unidos, pues a ti no te afecta, entonces no tienes interés para impugnar ese preciso acto. O sea, habría, Alfredo, si no estoy entendiendo mal, una variable geográfica Sí. a efecto de reconocer la legitimación activa. Pues sí, geográfica es el origen, pero también es una cuestión administrativa, porque
de acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, el país se divide en regiones y en cuencas. Y entonces, de la cuenca del Río Bravo, por ejemplo, que es de la que participa la gran mayoría de los municipios que interpusieron esas controversias, pues tiene municipios de Chihuahua, em, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, hasta de Durango. Mm, Entonces, la cuenca del río Bravo es enorme y claro. son muchísimos municipios los que se nutren de estas aguas, pero vinieron porque son municipios de Chihuahua, varios municipios que querían apoyar o que se sentían también afectados, pero ellos eran de cuencas vecinas, como las cuencas de los ríos Fuerte y Sinaloa o las cuencas del río Mayo, o sea, en Sonora, ¿no? O sea, estaban cerca, pero entonces ya a la hora de ver los expedientes, pues ves, no, tú no te nutres de esas aguas, a ti no te genera la afectación este acto, entonces no tienes interés más que legitimación, porque legitimación tienes porque tú eres un municipio y estás en la Constitución, pero luego tienes que acreditar desde luego la afectación. Esa es la cuestión técnica que distingue a las controversias constitucionales de las acciones de inconstitucionalidad. Claro. Es importante no igualar los medios de impugnación, porque si no cualquiera, pues yo no necesitarías tener la distinción en la Constitución. Cualquier legitimado vendría a promover una controversia constitucional impugnando cosas que no le afectan a él, pero en una cuestión más de salvaguardar la objetividad del orden jurídico, ¿no? Entonces, podríamos concluir, los municipios tienen competencia en materia de agua derivado del mandato del 115 Sí, y ya para venir ante la Suprema Corte en términos de la controversia constitucional, lo que necesitan acreditar es el interés. exactamente, Y exactamente. fue lo que aquí, digamos, en esta sí hubo esa... Sí, en esta se le reconoció el interés por todos los actos, porque decía, a ver, hay una omisión legislativa, esa omisión legislativa me impide a mí participar, entonces ya hay una violación del cuarto también. O sea, em, la atribución originaria del 115 es una, pero esa es simplemente la cuestión del agua potable. Sí, También se puede impugnar, ha dicho la Corte, o sea, los entes legitimados para interponer controversias pueden proteger cualquier derecho que ellos tengan reconocido en la Constitución, no necesariamente como una competencia, sino puede ser un derecho de participación en la creación de leyes lo que diga la Constitución que te genera cierto, eh, no quiero decir derecho porque eres una autoridad, pero claro. cierta, Cierta incumbencia, vamos, ¿no? exacto, entonces se puede proteger en este medio de Ahora, impugnación. aquí lo interesante también, Alfredo, es que quizá poco a poco la Corte ha ido configurando un sistema de legitimación en estos medios de defensa de la Constitución cada vez más amplio y eso yo creo que es una buena noticia al final del día, ¿no? Bueno, y no hay que olvidar que con la reciente reforma con y para el Poder Judicial, Ujú, se explicitó en la Constitución que los derechos humanos también pueden ser parámetro de correcto. las controversias constitucionales. Y entonces la Corte se tuvo que enfrentar con, bueno, ¿y esto qué significa? Esto quiere decir, entonces, cualquier violación a un derecho humano puede venir ya cualquier municipio, o sea, borrón y cuenta Oye, nueva. y recordando que en materia de derechos humanos la competencia es de todo el Estado, Exactamente, artículo primero, párrafo tercero, ¿verdad? De la Constitución. exactamente. Sí, Toda autoridad dice. toda autoridad. Entonces, cuando tenemos un caso como este, donde el municipio viene diciendo, bueno, esto no solo viola mis competencias, ajá, sino también viola el derecho humano al agua de Ujú, mis habitantes, ujú, correcto. ajá, y, Pues ahí está. y dice, y de los distritos de riego. Mm. Entonces ahí te generó, o sea, generó a la Corte un problema de definir el interés, que yo, y es mi particular punto de vista, creo que la Corte sí se quedó, sí le faltó definir ese tipo de cuestiones. ¿Qué vas a hacer cuando un municipio viene invocando violaciones de derechos humanos? La Corte ya no entró a ese tema, simplemente dijo, se acredita la Claro. afectación con la omisión y legisla. Pero ¿qué hay del argumento de si una omisión puede violar no solo tus competencias como municipio, sino los derechos humanos de De- tus habitantes? Hijo. Oye, y en este sentido, Jazmín, ¿vislumbras
un aumento de la litigiosidad a partir de todos estos parámetros, de todos estos criterios? Porque por un lado tienes todo lo que tú misma señalabas de la crisis del agua, de la afectación enorme a la vida de las personas. Pues imagínate vivir sin agua, está difícil, ¿no? O sea, ya tienes ahí a los habitantes, ya tienes ahí las comunidades, las ciudades. Y por otra parte, lo que decía ahorita Alfredo, de esquemas de legitimación activa para promover las controversias o para promover medios de defensa constitucional cada vez más amplios, como debe de ser, ¿eh? Esto también yo sí lo apunto. A mí me encantan este tipo de criterios porque al final del día lo que hacen es abrir la puerta para que lleguen los asuntos y ya se estudiará el mérito del fondo, pero eso es otro tema. Pero lo primero que necesitamos asegurar es que los asuntos lleguen, Claro. porque si los asuntos no llegan, como ha sucedido históricamente, donde de repente hay mucha exquisitez, mucho formalismo, pues ahí está el problema. Pero aquí la puerta está abierta, digamos. ¿Vislumbras que esto va a crecer en términos de litigiosidad? Pues no lo vislumbro, ya está pasando. Ya, Y de no plano, sí. solo, digo, para quienes nos escuchan, las controversias y las acciones quizás suenan muy lejanas porque no cualquiera puede promoverlas, ¿no? Una acción, solo quien la Constitución dice que se puede, y la controversia de la misma manera, solo sujetos legitimados. Pero en amparo está pasando, ¿no? Esta apertura a las omisiones legislativas, incluso en amparo, porque las dos salas de la Corte ya admitieron algún tipo de procedibilidad en el amparo para las omisiones legislativas, que antes no pasaba, ¿no? Porque el miedo al principio de relatividad de las sentencias de qué tanto, si no le puedo dar en amparo efectos generales, me puedo meter una omisión legislativa, las dos salas ya lo superaron. Entonces ya están creciendo en amparo, lo que nos ha permitido entrar a cuestiones medioambientales, temas por ejemplo, en su momento, que fue un poco criticada aquí la resolución de la Corte, pero fue el de los manglares en Quintana Roo. Sí. Que ahí no fue un problema, es curioso, ahí no fue un problema de improcedibilidad del amparo por la omisión o por la expedición de las autorizaciones, sino de quién vino, justamente el sujeto legitimado. Entonces, este problema que bien comenta Alfredo en controversias y acciones sobre legitimación también se presenta en amparo. Yo sí creo que merece la pena esta apertura que está sucediendo en materia de legitimación, pero también tenemos que poner algunos ciertos límites, quizás no tan técnicos como los que se solían poner, porque qué tanto, digo, si lo vemos muy globalmente, pues la tala de árboles en cualquier entidad de federativa, pues me puede afectar a mí en la Ciudad de México, ¿no? Porque pues redunda en aumento del clima, o sea, muy ecológicamente hablando. Pero pues en esa medida yo podría ir a Sydney a decir que el hoyo de la capa de ozono me afecta, ¿no? Entonces tenemos que empezar también a acotar quién puede venir. Entonces, en este caso, creo que el siguiente paso, que no creo que tarde mucho, que tenga que darse en el Pleno de la Suprema Corte, es cómo vamos a entender esta apertura de los derechos humanos en controversias constitucionales. Sí. Porque si solo les vamos a permitir alegar violaciones de derechos humanos, volvimos a la controversia una acción de inconstitucionalidad. Y entonces, ¿para qué tenemos dos medios? Me parece que esto se tiene que acotar a que alegues una afectación a tus competencias y derivado de tus competencias la violación a los derechos humanos. Porque lo decías hace un momento, la Constitución obliga a todo el Estado mexicano, pero también el artículo 1 dice, en el ámbito de sus competencias. Correcto. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias están obligadas a respetar, promover, proteger. Entonces, el ámbito competencial siempre es importante. ¿Verías entonces a la controversia constitucional como un medio de control siempre vinculado, siempre en relación a una competencia? Yo soy de esa idea. Hay quienes... A una competencia, no del artículo primero, párrafo tercero, Claro. sino a una competencia, pensemos del 115 en el caso de los municipios, 116 o en 116 de los estados, algo así, o 122 en en el el caso de la de Ciudad de México. la Ciudad de México. Y te lo pregunto para efectos argumentativos, porque te estarán viendo muchos abogados y abogadas que en su momento representarán a alguna entidad federativa o algún municipio y dicen, pues es que yo escuché a Jazmín Bonilla que dijo que tenemos que poder... Y aquí No, está no, yo soy de, o sea, ese es mi particular punto de vista. Yo soy de esa idea. está pendiente de esa definición, ¿cierto? Ha habido un debate, antes de la reforma estaba el debate, porque Sí. sí había ministros y ministras que consideraban que podías plantear violaciones a derechos humanos en controversia en acciones sin distinción, y hay otra parte o sea, está dividido, no sé si está exactamente a la mitad, pero sí hay opiniones divididas en cuanto a hasta dónde voy a permitir alegar violaciones a derechos humanos en competencias. ¿Va a ser puerta abierta? ¿Te refieres antes de la reforma de marzo del 2021? Sí, de hecho, esto, o sea, a mí me parece que la reforma introdujo el debate del Pleno.
Había ministros que decían que no, que tenía que quedarse en el ámbito de competencias porque si no se volvió una acción. Había ministros que decían que sí se permitía. Al final la reforma, pues lo único que agrega es la posibilidad de alegar violaciones a derechos humanos, pero la reforma constitucional no define si esa violación tiene que estar concatenada con el ámbito de competencias que se está defendiendo o puede venir cualquier, ahorita lo decía Alfredo, los estados como tal, la Corte no les ha reconocido la competencia desde el agua, ¿no? O sea, estamos visualizando a la acción de inconstitucionalidad como un medio más abstracto Exacto. y a la controversia concreto en el sentido de requerir la afectación competencial, aunque se vincule con derechos humanos. Y creo que el mejor ejemplo es esta sentencia. En esta sentencia tienes las dos cosas, ¿no? Exacto. Esa es la visión que debería tomarse en cuenta en tu criterio. En mi opinión, sí, digo, si no, pues vamos a hacer toda acción. Sí. Porque a final de cuentas la acción es mucho más amplia, te permite hacer otro tipo de alegaciones y el control abstracto del derecho humano, ¿cómo lo vamos a entender? Ahí está la cuestión. Bueno, vamos a una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este análisis, en esta conversación sobre la controversia constitucional 56/2020 y el tema, ya lo han visto ustedes, complejo en lo administrativo, complejo como derecho humano, complejo en las relaciones diplomáticas del Estado mexicano con nuestros países vecinos del tema del agua. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en este análisis de la controversia constitucional 56/2020 con nuestros invitados. Y regreso contigo, Alfredo Narváez, para preguntarte el tema de la Guardia Nacional. ¿Cómo aparece? ¿Por qué aparece? ¿Por qué es relevante en el marco de esta discusión? Bueno, si recuerdas, bueno, lo que leímos todos en las noticias, hubo unos enfrentamientos entre unos productores agrícolas y la Guardia Nacional en las instalaciones de la presa La Boquilla, en Chihuahua. Lo que fue impugnado, los actos que se impugnaron de la Guardia Nacional, fueron básicamente la ejecución de las órdenes del presidente de enviar el agua. El presidente dice, esto se paga porque se paga, entonces ordena a la Conagua a que haga todo lo necesario para que se envíe el agua a Estados Unidos, pero, como ya dijimos, estaban tomadas las instalaciones y entonces va la Guardia Nacional. Los municipios impugnan estos actos de la Guardia Nacional porque dicen, pues si es inconstitucional que me quiten el agua para mandarla a Estados Unidos, pues también son inconstitucionales los actos de ejecución a través de la Guardia Nacional por la fuerza para mandar esto a Estados Unidos. Ese es el planteamiento contra los actos de la Guardia Nacional. Al final el Pleno se decantó por sobreseer respecto de los actos de la Guardia Nacional porque la mayoría consideró que lo realmente impugnado era lo demás y no se impugnaban los actos por vicios propios, que es como se llama técnicamente, a decir, yo te impugno este acto porque tiene, además de un fundamento inválido, vicios propios. Entonces eso quiere decir que ese acto viola individualmente, independientemente del otro acto, la Constitución. Esa parte no se constata y por tanto Pues, no hay ahí materia para... Exactamente, porque tus argumentos son básicamente contra la cuestión de las órdenes. Entonces, por eso se sobreseyó respecto a los actos de la Guardia Nacional. Si hubiera habido, bueno, no me quiero adelantar a lo que debieron haber dicho, pero un vicio propio es, o sea, técnicamente hablando, es argumentar que el acto genera una violación independiente, ¿sí?, de aquella que genera el acto en el que se sustenta este último acto. Y eso sí sería materia en su caso de estudio y todo, pero habría que argumentarlo y habría que justificarlo. Exactamente, y hay que decirlo, ya que estamos distinguiendo entre acciones y controversias, bueno, en las acciones, como son medios más objetivos, hay una suplencia absoluta, Correcto. ¿no? En las controversias constitucionales hay suplencia de la queja, pero es de la queja. Entonces tú no le vas a construir el agravio al promovente. Hay que ponerlo el agravio. Oye, y en cuanto a los efectos, Jazmín, de la sentencia, decíamos esto de los periodos ordinarios para legislar, constatada la omisión, eso ya lo platicamos, ya lo discutimos, pues ahora, ¿qué sigue para
para cumplir con el mandato que viene de 2012. Tú también ya nos lo recordabas. Entonces, Mira, ventajas que te da las controversias, y ahorita como retomo un poquito lo que decía hace rato del amparo, ventaja que tienes en controversia, no te tienes que enfrentar al debate de los efectos generales, porque claro, estos medios, tanto la acción como la controversia, sí tienen, bueno, sabemos que cuando se juntan los votos los que se tienen que votos. juntar y todo esto, pero sí te permite imprimir efectos generales. ¿A qué me refiero con efectos generales? Eh, Desde este punto de vista de las omisiones legislativas, pues es que yo voy a obligar al Congreso de la Unión a emitir una normativa, ¿no? También sobre este punto, pero bueno, creo que es otro debate que dejaremos para otra ocasión, pero mucho se ha dicho de qué tanto es una invasión de competencias, No, no, ¿no? Qué tanto pero el viene, Poder Judicial invade obligando al legislador a pero a ver, ahí legislar. sí, yo creo que tenemos que ser claros. Es un mandato Y constitucional. ahí está el quid. Ahí está, ¿no? Que es justamente, y así se superó en amparo el principio de Correcto. relatividad. En amparo lo que las dos salas dijeron fue, es que no soy yo quien está obligando al legislador a legislar. Lo que mi sentencia hace es obligarlo a que cumpla un mandato constitucional. Entonces, y así se justifica la invasión de competencias. Pero bueno, lo pongo a debate porque hay quienes dicen que el Poder No, Judicial está invadiendo oye, pero competencias. ese es el constitucionalismo del siglo Bueno, anterior. pero Estás citando, subsiste. Hay quienes pero, todavía hablan de generaciones de derechos. no, pero estás citando el constitución. Ustedes son Bueno, pero constitucionalistas del siglo XXI. Pero hay quienes no, hay en las facultades de derecho, hay quienes no. Tienes toda la razón, es cierto lo que dices, pero yo creo que sí tenemos que ser claros en esto, Sí, por porque eso lo por menciono. ejemplo, aquí la sentencia es el transitorio tercero, si mal no recuerdo, de aquel decreto de Sí. 2012, siempre se identifica una norma, y eso deja zanjado el debate, no es voluntad de la Suprema Corte exigirle al Congreso que legisle en una materia. Yo creo que un tribunal constitucional que no defienda la Constitución integrada por los artículos del primero al 136 más los transitorios, pues no está haciendo su papel de tribunal Y por eso constitucional. lo mencioné, o sea, para que quede clara esta parte de que no es el Poder Judicial asumiendo una función que no le corresponde, es el Poder Judicial, desde la Suprema Corte, ordenando que se cumpla la Constitución. O sea, la sentencia, el efecto principal, o sea, que yo le veo es, ordeno que cumplas lo que la Constitución hace más de 7 años te ordenó que hicieras. Le da un periodo ordinario Eh, para legislar? Es un periodo, ¿verdad, Alfredo? Sí, sí, o sea, la sentencia dice en el próximo periodo ordinario En de el sesión, próximo periodo pero ordinario, eso depende desde luego de cuándo la notificas al Congreso de la Unión, ¿no? para que sea el próximo, vaya. para que Exactamente. en cuanto se computa, digamos, esto siempre surte efectos a partir de la notificación de las sentencias. Entonces, una vez que está el engrose es que ya está firmada por quienes la tienen que firmar, se notifica y a partir de la notificación comenzaría a computarse el siguiente periodo ordinario, que ahí es donde empieza la parte también difícil de la ejecución de las sentencias, ¿no? De que, a ver si es cierto que el Congreso cumple. Yo me acuerdo que, hablando del constitucionalismo del siglo anterior, hay un concepto que aquí sí quiero rescatar, porque no todo era malo, por supuesto, que es el principio de lealtad constitucional, un principio que desarrollan en Alemania, por ejemplo, donde dicen, bueno, las autoridades tienen que actuar lealmente, o sea, no es tanto que te voy a forzar, te voy a obligar, si no lo haces te corro, ¿verdad? Mm, No, hay un principio de lealtad, hay un principio de buena fe, se tiene que cumplir, porque ya la Corte evidenció algo, lo puso Claro. en el debate público. Hay una esfera deliberativa, decía Habermas, ¿no? Donde sabemos, ahora sí, por un mandato constitucional y constatado en una sentencia, que están en omisión. Bueno, a partir de esa lealtad, oiga, En nuestra protesta actúen. lo hacemos, ¿no? Digo, los secretarios de la Corte no hacemos una protesta solemne como los ministros cuando toman protesta, pero en las hojas que firmamos cuando nos contratan lo dice, juro hacer guardar la Constitución. Digo, finalmente, para Artículo eso 128 es para Para todos los todos. servidores estoy públicos. Sí. contratada para proteger y hacer guardar la Constitución. Lo mismo que los legisladores, lo mismo que los ministros, jueces, presidencia de la República. O sea, es parte de nuestra elección de trabajo. Oye, Alfredo, aquí hay un tema, lo decía Jazmín muy bien, jurídico, pero también hay un tema de política pública que no se puede soslayar para el Estado mexicano. Yo estoy cierto por todo lo que ustedes han dicho y hay que voltar a ver simplemente la realidad. Tampoco se necesita gran exquisitez intelectual aquí. Que México necesita una ley general de aguas moderna y apropiada al tiempo
y a los desafíos y los retos que la materia nos está poniendo en la mesa a autoridades, a ciudadanos, a sociedad civil. Completamente de acuerdo, o sea, y tiene que ser, esto que dices de la sociedad civil es importantísimo, porque pues todos nos vemos afectados de cierta manera por lo que está pasando climáticamente, ¿no? Pero pues la mejor legislación va a ser esa que involucre a los que estamos en el problema, y las personas que trabajan en el Estado, pues podemos decirlo en general, tienen mejores condiciones que las personas de a pie, y este problema, o sea, ahorita están racionando el agua en Nuevo León. Sí. O sea, ya no estamos hablando de Sudáfrica solamente, o sea, estamos hablando de... Sí. En, No, y en los Sonora estados del se norte. raciona desde Bueno, hace años. pero en la Ciudad de México También. hay problemas. La colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México. En Ecatepec hay problemas, en Iztapalapa hay problemas. Vaya. Entonces sí es indispensable que haya una legislación, pero que sea una legislación que tenga en cuenta, o sea, que sea, no sé cómo llamarlo, porque inclusivo no es el término, pero que abarque Pues, a lo mejor sí, a lo Yo mejor. diría los esa llamados futurista, no solo moderna, stakeholders, futurista. ¿no? Sí, nos interesa a todos, A digamos. todos nos va a afectar. No hay manera de que alguien se libre de esto. O sea, el futuro nos alcanzó. Y en esa legislación, Jazmín, para concluir, porque ya estamos a un minutito de terminar el programa, en esa futura legislación que esperemos que se dé pronto y que se acate y se ejecute a cabalidad la sentencia, esa óptica, esa perspectiva de derechos humanos, ¿la verías como muy relevante o se trata de una cuestión administrativa? El tema está como a la mitad. ¿Es un tema de gestión, de administración o es un tema de derechos humanos? Pues mira, O las dos. ya alguna vez yo te había platicado que justo yo tengo una maestría en derechos humanos y pues bueno, siempre voy a tratar de ver la parte de los derechos humanos integral. Es que no podemos obviarla, no podemos, ahí está, ahí es nuestra realidad. Y a las personas, como me voy a quitar mi cargo de abogada. A mí como persona lo que me interesa es que me llegue agua potable. Claro. Y pues quienes hemos tenido oportunidad de viajar fuera del país, es una joya cuando puedes abrir la llave y tomar agua de la llave. Bueno, eso ¿no? ya. Entonces, en lugar de estar comprando la Pero botellita. ya te fuiste muy alto, ¿no? bueno, Y además que llegue limpia. Sí. Primero que llegue, segundo Pero que a lo llegue que yo limpia. voy es, como ciudadano o como ciudadana, nosotros como ciudadanos, ¿qué nos importa? Que nos lleve agua limpia, que nos llegue. Primero que nos llegue. Sí, no, ¿quién te Diario, ¿no? Que me pueda bañar con libertad. Cocinar, Cocinar, limpiar, lavar, para los niños, para las escuelas, toda esa parte. Segundo, que me llegue limpia. Sí. Y todo eso tiene inmersa una parte de derechos humanos, que es la que protege el artículo 4º. Ahora, para poder proteger lo que ya está reconocido como derecho humano en la Constitución, se necesita una parte administrativa a fuerza, una adecuada distribución de competencias, yo hasta me animaría a decir, pues una adecuada fijación de política pública. La política pública normalmente la asociamos al Ejecutivo Federal, pero también en las legislaciones se integran políticas públicas. Sí. Entonces, se necesita una política de distribución, de almacenamiento, de cómo hacerla llegar a los estados, cumplimiento de tratados internacionales. O sea, también el legislador va a tener que voltear a ver qué tratados tenemos suscritos en materia de aguas, ¿no? No solo el de Estados Unidos. Es un tema complejo, ¿no? Y lo que hace rato yo decía, no solo tiene que ser de vanguardia y moderna, tiene que ser futurista, porque la crisis del agua, lo dijo Alfredo, ya nos alcanzó, ¿no? Todas las Semanas Santas aquí en la Ciudad de México nos dicen, les avisamos que va a estar racionada el agua, porque hay que reparar el sistema Cutzamala y todas estas cosas. Eso se tiene que prever, porque si no en 50 años no vamos a tener agua. Pero yo recuerdo que esto ya viene de hace décadas, o sea, perdimos ese tren como país. Esperemos que no se pierda y que nada más haya desviado el rumbo. Perdimos ese vagón. Pero Entonces, habrá que subir al siguiente como vagón. Como siempre digo, las cosas siempre pueden empeorar, entonces También. mejor. No, y esto puede llevar a conflictos sociales, ¿eh? Lo que vimos. Ya llevó. Bueno, ya. Aquí, esta es la prueba, ¿verdad, Alfredo? Es correcto. Bueno, Jazmín Bonilla, Alfredo Narváez, gracias a los dos. Gracias, Miguel. Por ayudarnos a entender esta sentencia y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.